grabando por si alguien más está interesado en revisarla después. Entonces, puedo empezar. Adelante. Sí. Bien. Bueno, Adelante, entonces, ¿qué tal, doctor Antonio? Bienvenido. Preparé una segunda parte de la presentación que había mostrado la última ocasión en que nos vimos. Esta vez la voy a dedicar al párrafo. Por ahí en el curso hay una sección o una unidad que se llama párrafo y trata justamente de las consideraciones que debemos tener cuando estamos redactando. Y el párrafo es una unidad muy importante, es una unidad eje en la redacción de cualquier texto, no solo académico, también uno expositivo, noticioso, prácticamente cualquier texto. A excepción del narrativo, que siempre va a tener licencias por el asunto de la creación, pero el párrafo siempre es un elemento eje en cualquier texto. Entonces, lo que quisiera presentar a continuación son algunas reflexiones y enseguida voy a mostrar cómo debería organizarse un párrafo para que pueda abonar a la unidad total del texto que estemos redactando, ¿sí? Lo primero que hay que tener claro y presente es que la palabra escrita es una herramienta básica del pensamiento y hay una premisa que dice que si no se escribe bien, no se piensa bien. No hay un autor que haya dicho esto en específico, sin embargo, los conocedores del tema, expertos en la disciplina, coinciden en esto. Si no se escribe bien, pues tampoco se puede pensar bien. Como la escritura nos representa, lo habíamos visto con el video de Estrella Montolío en el primer foro, la escritura nos representa, ¿sí? Y como nos representa, entonces es una manera de decir quiénes somos. Y no solamente nos representa, sino que cuando nosotros escribimos, estamos enviándole a nuestro lector la manera en que organizamos nuestra mente. Por eso es que se dice que todos los escritores, o al menos quienes se dedican profesionalmente a la escritura, pues saben cómo pensar, porque tienen estructuras mentales tan ordenadas que cuando tratan de enviar un mensaje o cuando presentan un texto o lo que sea de manera escrita, pues generalmente les va bien, ¿no? Porque han cumplido con una eficiencia comunicativa. Entonces, por eso el párrafo es un reflejo interno de la estructura de un texto. Es una de las unidades, ¿sí? Es una de las piezas que conforman un párrafo, perdón, un texto. Es como cuando nosotros vemos una gran máquina, pues esa máquina tiene sus distintos engranes, sus distintos ejes. Pues algo así son los párrafos para un texto. Entonces, un texto es como la gota de sangre en un ser vivo. Una pequeña porción nos va a dar un indicio de cómo está compuesto internamente. Cuando nosotros nos hacen un examen de sangre, pues el médico nos va a interpretar los resultados y nos va a decir qué situaciones tenemos internas, ¿no? Nuestro estado de salud. Pues es algo así con un párrafo. Cuando nosotros echamos un vistazo a la composición de un párrafo, lo vamos a tener, vamos a saber más o menos cuál va a ser la estructura de la organización de ese texto gracias a la extensión y a cómo se observa al menos de lejos ese párrafo. Esto es más o menos así. Si un texto contiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, un párrafo también lo va a contener. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Por eso es muy necesario que cuando nosotros escribamos un párrafo, lo pensemos como una pequeña versión de ese gran texto que estamos construyendo. Pensarlo como una introducción, un desarrollo y una conclusión. El párrafo debe tener ese inicio, debe tener ese desenlace y debe tener un cierre. Si el párrafo no tiene estos tres elementos, algo está sucediendo allí que no le está dando la eficiencia comunicativa requerida ni necesaria.
Entonces, es muy importante que ustedes cuando escriban un párrafo piensen cómo lo están escribiendo y si está incluyendo una introducción, un desarrollo y una conclusión. Tenemos esta como estructura pequeña y luego tenemos una estructura más grande. La estructura pequeña es el párrafo y la estructura más grande es el texto. ¿De qué se conforman los textos? Pues de párrafos. Por eso es muy necesario, muy importante, que ustedes cuando construyan un texto no solamente lo piensen en la macroestructura, sino también en microestructuras, como son estas tres que les muestro: introducción, desarrollo y conclusión. Ya por ahí en el curso vieron un poco acerca de esto, ¿sí? No voy a entrar en más detalles, pero sí es importante que organicen ese párrafo para que tenga más claridad. Algo que ocurre con frecuencia cuando estamos trabajando en la escritura de un párrafo es que luego no lo concatenamos con el siguiente párrafo. Es decir, estamos hablando de un tema y en el siguiente párrafo ya cambiamos abruptamente de tema. Y no está mal, pero sí le tenemos que dar seguimiento a ese párrafo, o por lo menos si vamos a cambiar de tema, hacer una transición suave donde se observe o se argumente ese cambio que estamos haciendo de temas, ¿sí? Porque si de pronto en un párrafo estamos hablando del color naranja y en el siguiente párrafo hablamos de las vías del tren de X ciudad, pues entonces allí ya no hay ninguna continuidad. Entonces lo que tenemos que hacer es darle continuidad. Ustedes me pueden decir, pero ¿cómo si me estás diciendo que un párrafo debe tener un inicio y un cierre? Sí, un inicio y un cierre de esas ideas que estés desarrollando, pero quiero decir que la unidad temática debe conservarse. Que si nosotros hablamos de las características de las vías del tren en un párrafo, pues en el siguiente párrafo sigamos hablando del tren, pero a lo mejor de los tipos de vías y luego en el siguiente párrafo de los costos de esas vías del tren y por qué suelen variar, y en el siguiente párrafo de las ventajas de que las vías del tren sean de materiales de X procedencia, etcétera, ¿sí? Digo, para darme a entender más fácil. Entonces, es muy importante que cuando ustedes cambien de párrafo, continúen con ese hilo temático, ¿sí? Entonces, un párrafo, debemos considerar que su extensión debe estar en armonía con el resto. No sé si ustedes se acuerdan, pero allí en el curso, déjenme mostrarles un gráfico. Allí en el curso, si ustedes recuerdan, se presentó este esquema con las diferentes manchas tipográficas de los tipos de párrafo que generalmente escriben las personas que quieren redactar un texto. Tenemos la opción A, B, C y D. Y por ahí se preguntaba cuál opción podría ser la más eficiente para construir un documento, ¿sí? O para construir la extensión de los párrafos. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la más apropiada? Si era A, B, C o D. La D, Ahorita no me acuerdo, pero sí fue ese ejercicio dentro de la unidad 1 o 2. bueno, puede ser la B también, Alan, ¿no? De acuerdo con el autor de este texto, que se llama Daniel Casani, es la B. Así es. La respuesta más habitual suele ser la B. ¿Sí? ¿Por qué la B? Porque la B no tiene párrafos ni tan largos ni tan cortos. La opción A, lo que va a provocar en el lector cuando ve párrafos tan largos, es que puede provocarle pereza mental. Puede decir inconscientemente, allí hay mucha información, no está organizada de modo que yo la pueda digerir, entonces prefiero evitar el texto. La opción C es todo lo contrario. Son párrafos línea, párrafos oraciones que no desahogan totalmente el argumento de lo que estemos queriendo decir. Así que no vamos a poder
atrapar la atención del lector porque vamos a estar interrumpiéndolo, ¿sí? Es como un discurso. Cuando un discurso se está interrumpiendo constantemente, nos cansa y decimos, ay, no, qué flojera, nada más está cambiando de tema, no llega al grano, está divagando, no termina de desahogar las ideas, entonces yo prefiero ya ni escucharlo. La opción D también denota organización, porque vean, hay una mancha tipográfica allí que se ve una extensión mediana, luego es una extensión más breve y luego una extensión muy larga. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que estamos transmitiéndole a nuestro lector que tampoco hay una organización de las ideas. Entonces, la mejor opción es cuando nosotros tomamos el texto y le echamos un vistazo y vemos que los párrafos, la mayoría de ellos tienen una armonía, es decir, una extensión semejante que guarda proporciones semejantes. Dejo de compartir esta pantalla, me regreso a la presentación. Así que bien, la extensión de un párrafo debe estar en armonía con el resto, lo que explicaba hace un momento. La recomendación es que procuremos mantener el mismo número de líneas en cada párrafo. Lo ideal son entre 8 y 11 renglones, más o menos. Esto en una hoja tamaño carta, cuando estamos redactando un Word, por ejemplo, lo ideal son de 8 a 11 renglones, 12 renglones, 13. Arriba de 14 ya empieza a ser largo y menos de 8 empieza a ser muy corto, ¿sí? Ahora, los textos son escritos por personas y las personas están enviando esos textos a otras personas. Por lo tanto, los textos también respiran, entre comillas, porque tienen un ritmo que les vamos a imprimir nosotros con la escritura. Los textos respiran y nosotros respiramos con ellos. Cuando estamos leyendo, lo que estamos haciendo es contener respiración y soltar respiración, ¿sí? De modo que no nos damos cuenta, pero inconscientemente estamos leyendo en un ritmo y ese ritmo lo va a imponer el texto y su redacción. Así que por eso es muy importante que se cuide ese ritmo y esa armonía entre la redacción de los párrafos. Acuérdense que la carencia de ritmo, por ejemplo, en el corazón provoca una arritmia, por eso se llama arritmia cardíaca, porque el ritmo lo es todo cuando se trata de armonía, ¿sí? Cuando se trata de la escritura, cuando se trata del habla, de la música, obviamente. Cuando se carece de ritmo, pues entonces provoca una anomalía y un funcionamiento inadecuado, ¿sí? Así que por eso quería hacer esta comparación entre el corazón y un texto. Busquen que siempre tengan ritmo sus textos. Más adelante, o más bien ahora mismo, les voy a mostrar cómo ese ritmo puede ser más eficiente con el siguiente ejemplo. Ejemplo de ritmo lento y distractor. Fíjense bien en este párrafo. Pongan atención en cómo está escrito sin todavía leerlo. Observen cuántos signos de puntuación hay. ¿Cuántos signos detectan por ahí? ¿Cuántas comas, por ejemplo? ¿Cuántas comas pueden ver? 4. 4. Ok, maestra Gladys. Aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra. ¿Sí? No hay ningún punto, ¿verdad? Ningún punto No, en este hasta el párrafo. final. Ujú. Y bueno, es punto final. No nos está marcando tampoco un ritmo o una pausa. Es un punto final. No hay puntos y comas tampoco, que bueno, esos no son tan necesarios. No hay dos puntos. Entonces, lo que nos va a marcar la pauta siempre en un párrafo van a ser los puntos y las comas. Ahora, este párrafo, Perdón, ahorita que dijiste punto y coma. ¿Cuándo se debe de poner el punto y coma dentro de un párrafo? el punto y coma es una pausa un poco más larga que la coma, pero un poco Ajá. más breve que el punto. Claro que cuando estamos leyendo no estamos contando los segundos que hacemos pausa, ¿verdad?
Pero generalmente se usa para separar ideas o conjuntos. Por ejemplo, la región de América Latina está conformada perdón, la región de América del Norte está conformada por México, Estados Unidos, Canadá. ¿Ok? Ahí hay un conjunto separado por coma. Ok. Luego, continuamos con la redacción. Punto y coma, escribimos punto y coma. La región de América Central está conformada por Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, punto y coma. La región de América del Sur está conformada por Colombia, Argentina, ¿sí? ¿Sí me siguen? Es decir, estamos hablando de un gran tema, que en este caso es un continente, América, y luego hacemos conjuntos. Entonces, para separar esos conjuntos usamos el punto y coma. Y entonces el punto seguido. El punto y Te voy a seguido aprovechar. Ajá. el punto y seguido marca el final de una idea. Ya Y está. lo voy a presentar más adelante en la siguiente lámina. Lo que quería aquí primero era que observaran si había puntos o no. No hay puntos. Y aquí ya estamos hablando de que tenemos pues un párrafo, ¿no? Prácticamente. Entonces, tenemos un párrafo y un párrafo sin un punto o sin 2 puntos o 3 puntos intermedios, es muy difícil leerlo. Lo podemos decodificar, pero no lo podemos leer con atención porque distrae que las ideas no estén fragmentadas o no estén separadas por puntos seguidos. Entonces, nosotros no podemos escribir un párrafo de 8, 10, 12 renglones sin que tenga puntos y seguidos, porque eso automáticamente lo que transmite es desorganización de las ideas y se pierde el referente. ¿Cuál es el referente? Pues el sujeto, o más bien el protagonista de nuestra historia. En este caso, el protagonista de este párrafo son los pájaros, o el tema de este párrafo son los pájaros. Y entonces el párrafo dice, los pájaros que con sus plumas de colores brillantes volaban en el cielo azul y que viajaban por Norteamérica, estaban volando para encontrar un clima más agradable para su periodo de apareamiento, que también son como las mariposas cuando buscan en los bosques de Michoacán un hábitat ideal. A lo mejor de primera intención no sabemos explicar qué es lo que está ocurriendo allí, pero sí nos está generando incomodidad, porque hay varios qué aquí hay un qué, aquí hay otro qué, y este qué lo que va a hacer es unir palabras, ¿sí? O unir esta oración de aquí con la oración que le antecede. Pero lo mejor es no usar qué, sino eliminar ese qué y usar un punto en vez de qué y empezar con una nueva oración, ¿sí? Acá tenemos otro qué. Tenemos 3 qué, ¿sí? Entonces, los que los usamos generalmente para unir 2 partes de una oración. Pero cuando ese que se prolonga y unimos 3 oraciones y en lugar de eso no usamos puntos, entonces lo que provoca es que perdamos de pronto el referente de quién se está hablando. En este caso se está hablando de los pájaros. Y es un párrafo más o menos breve, pero si fuera un párrafo más largo, después perderíamos la atención de al final cuál era el sujeto o cuál era el tema del que se estaba hablando. ¿Por qué pasa esto? Pues porque no estamos fragmentando las oraciones con puntos y seguidos, sino que las estamos concatenando o conectando con puros ques y con puras comas. Entonces, yo tengo aquí enseguida una versión que ya está corregida que habla sobre el mismo tema, ¿sí? Los pájaros volaban en el cielo azul con sus plumas de colores brillantes. Los pájaros que con sus plumas de colores brillantes volaban en el cielo azul. Si notamos la diferencia de la fluidez que tiene la oración ahora, los pájaros volaban en el cielo azul con sus plumas de colores brillantes. Punto. Estaban viajando por Norteamérica en busca de un clima más agradable para su periodo de apareamiento. ¿Sí? Aquí ya hay otra idea, es una idea distinta.
estaban viajando por Norteamérica. Acá se habla de que estaban volando en un cielo azul con sus plumas de colores brillantes, pero enseguida dice que estaban viajando por Norteamérica. Y la última idea, punto, este comportamiento es similar al de las mariposas que buscan un hábitat ideal en los bosques de Michoacán. ¿Cómo termina esta oración? Este comportamiento es similar al de las mariposas que buscan un hábitat ideal en los bosques de Michoacán. Esta oración dice que también son como las mariposas cuando buscan en los bosques de Michoacán un hábitat ideal. ¿Qué fue lo que cambió? Aquí se añadió comportamiento. ¿Sí? Este comportamiento es similar. Y acá no se habló de comportamiento, nada más se unió la oración a la anterior por pensar que como se hablaba acá de que los pájaros estaban volando para encontrar un clima más agradable, pues automáticamente lo íbamos a entender usando un qué para conectarla y decir que también ellos están buscando un hábitat más agradable, que en este caso lo compara con las mariposas monarcas que llegan a Michoacán. Entonces, aquí termina la idea y añade este comportamiento para aclarar de qué es lo que se está hablando, pues de un comportamiento, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros siempre tengamos o estemos pensando en estructuras más pequeñas, que en este caso son oraciones, para luego construir párrafos. Aquí es solamente una oración porque no hay ningún punto. Acuérdense que las oraciones comienzan con una palabra en inicial mayúscula y terminan en punto. Acá ahí tenemos, ¿cuántas oraciones? Aquí tenemos una, acá tenemos otra, dos, y acá tenemos otra, son tres. Entonces, no podríamos decir ahora que a lo mejor esta es una oración de inicio, luego es una oración de desarrollo y luego es una oración de cierre porque el párrafo es muy breve y me parece que no está completo, pero sí por lo menos ya tenemos una estructura más organizada. ¿Ok? Entonces, a lo mejor este sí podría serle una oración de inicio, luego estas dos oraciones son de desarrollo y nos faltaría una de cierre, ¿sí? Una o dos de cierre. Pero en total tenemos tres oraciones y acá tenemos solamente una. Entonces hay que buscar la claridad. Siempre que escribamos un párrafo, hay que buscar esa claridad. Este es otro ejemplo de un párrafo mal escrito o de un párrafo no claro. Aunque aquí ya hay un punto, no quiere decir que porque haya puntos en medio, la redacción sea la mejor. Porque también implica o influye la elección de palabras que nosotros vamos a usar para construir ese párrafo. Por ejemplo, vamos a tratar de entenderlo. Dice, el propósito de este proyecto fue determinar en qué se diferencian las condiciones óptimas de los videojuegos para obtener las variables de respuesta del aprendizaje de la ecuación conocida, y luego usa un paréntesis, utilizada como modelo base, y obtenerlas a través de las curvas de pronóstico mediante los datos y la función de pérdida estandarizada seleccionada como función objetivo. Hasta parece meme, ¿no? Parece chiste, este párrafo. Es como, tiene conceptos tan técnicos, tan rebuscados, pero que al mismo tiempo no son vacíos porque no se están conectando con ningún referente. Y como no se están conectando con ningún referente, no nos está diciendo nada de lo que llevamos leído. Al final dice, como medida de evaluación se definieron dos variables de aprendizaje, la instancia y la diferencia en la pérdida estandarizada. Para la simulación del proceso de aprendizaje, la optimización y los resultados obtenidos se utilizó un programa de diseño. No hay referentes aquí. Son genéricos, todos son genéricos. Se habla de pérdida estandarizada, de diferencias, de evaluación, de curvas, de datos, de funciones, pero no hay un referente en donde esas palabras comodines puedan tener un eco, ¿sí? O un rebote.
Entonces vamos a ver más o menos esta misma idea, ahora sí, con una mayor claridad. El propósito de esta investigación es examinar el uso de los videojuegos en la sociedad contemporánea. Ah, ok, aquí ya tengo una idea más completa. Lo que se va a hacer es examinar o analizar los videojuegos en la sociedad actual y su impacto en diversos aspectos, como la educación, la salud mental y el desarrollo cognitivo. ¿Sí? Aquí ya tengo los referentes sociedad contemporánea, impacto en diferentes aspectos como la educación, la salud mental y el desarrollo cognitivo. Luego, se hace mucho más explícita el propósito de la investigación. Se busca comprender cómo los videojuegos han evolucionado a lo largo del tiempo y cómo han pasado de ser meramente una forma de entretenimiento a convertirse en una herramienta con potencial educativo y terapéutico. Además, se pretende explorar los efectos positivos y negativos que los videojuegos pueden tener en los individuos, así como identificar las prácticas y estrategias más efectivas para aprovechar al máximo su uso en diferentes contextos. ¿Sí? Aquí se separaron las ideas con puntos y seguido, y en cada una de esas ideas se nutrió pues de lo que se va a hacer o de lo que se quiere hacer. Hay un verbo central que es en este caso explorar, en este caso es comprender y en este caso es examinar. ¿Sí? Tenemos tres verbos centrales que son como el triángulo donde van a rebotar o van a descansar las acciones de este párrafo: examinar, comprender y explorar. Ok, ya tenemos esos verbos. Luego aquí se habla de que hay un propósito, ¿no? El propósito es el sujeto. ¿Y cuál es ese propósito? Es examinar. ¿Ok? Luego, lo siguiente de esta oración es buscar una comprensión. ¿Ok? Y lo siguiente es una pretensión de explorar. ¿Ok? Entonces, vean cómo ya tenemos palabras con más significado y que están llenas o que por lo menos llenan más el discurso y que ya nos dan una idea completa de qué es lo que quiere presentar la persona que está redactando este texto. Ahora, no solamente hay que ser claros, sino que también hay que ser muy concretos, porque a veces pensamos que escribir y escribir y escribir y escribir en abundancia y con descripciones nos va a ayudar a ser claros, y no necesariamente. Cuando nosotros escribimos de más, lo que estamos haciendo es cansar al lector, porque podemos encontrar estrategias para decir lo mismo con menos palabras. Como dice la estrategia o el viejo adagio, menos es más. ¿Sí? Entonces, vean aquí este texto, por ahora no hay que leerlo, pero este párrafo, mejor dicho, pues parece muy largo, ¿no? Son varias líneas, y también tiene una redacción académica científica, y en general lo que está diciendo es cómo se realizó una investigación. Está describiendo una parte de la metodología donde habla de que hubo 1000 participantes, de que tenían estas edades, de que pertenecían a estos países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, y se indicaron cuáles fueron los criterios para elegir a estas personas al momento de realizar la investigación. Ahora, fíjense cómo todo este párrafo se pudo escribir en casi la mitad de palabras. ¿Sí? El muestreo se llevó a cabo en una población de 1000 participantes. El muestreo se relaciona en una población considerablemente grande, compuesta por un total de 1000 participantes. Pueden ver las palabras que no fueron necesarias y que al final no nos hicieron falta porque transmitimos la misma idea. Bueno, aquí hizo falta un punto. ¿Sí? Sus edades están entre los 18 y 35 años. Y acá dice que abarca un rango de edades comprendido entre los 18 y 35 años. ¿Sí vemos la diferencia entre las palabras que se usaron en un texto y otro? Luego, perdón, es este de acá. De ambos sexos, lo que incluía tanto a jóvenes adultos como adolescentes tardíos.
Es decir, si yo aquí ya tengo que son personas entre 18 y 35 años, obviamente son jóvenes adultos y adolescentes tardíos, ¿no? Y quién sabe si 35 años califique como adolescentes tardíos. Procedentes de diversos países. Luego, aquí fíjense, todas las líneas que se escribieron para decir que procedían de diferentes países. Se tuvo en cuenta la diversidad de género, incluyendo a hombres y mujeres por igual. Creo que acá ya se hablaba de, aquí dice, ambos sexos. No era necesario decir que se tuvo en cuenta la diversidad de género, incluyendo hombres y mujeres por igual, con el objetivo de tener una perspectiva equilibrada en cuanto al uso de videojuegos. Todo eso sale sobrando. Además, se realizaron selecciones a nivel internacional, abarcando participantes de diferentes países. Bueno, aquí es provenientes, ¿no? Como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia. ¿Sí? Muy concreto. Todo lo que se dijo en 3 o 4 líneas, acá se dijo en una línea. Luego, además se realizaron selecciones a nivel internacional, bueno, esto ya lo leí, lo que añade una dimensión transnacional y multicultural del estudio. Otra vez, si ya dijimos que era internacional, tenemos que decir lo mismo. Ahora, dimensión transnacional y multicultural del estudio. Pues es obvio que es multicultural porque son de diferentes países. Entonces, vean cómo a veces sin darnos cuenta estamos diciendo lo mismo todo el tiempo y pensamos que estamos siendo muy descriptivos y que no estamos dejando cabos sueltos o que no va a quedar duda de lo que estamos hablando, pero no es así. En realidad es verborrea, ¿sí? Y es paja, como se le conoce coloquialmente. Entonces, finalmente dice, con el objetivo de obtener una perspectiva amplia y representativa sobre el uso de estos dispositivos en la actualidad. Como lo dice acá, el criterio de inclusión se centró en individuos que tenían experiencia previa en el uso de videojuegos, lo que implica que se consideraron tanto jugadores casuales como jugadores más dedicados y experimentados, con el fin de capturar una amplia gama de perspectivas y comportamientos relacionados con el tema en cuestión. Todo esto cansa y lo que provoca es que abandonemos la lectura. Por eso los autores que son más leídos son leídos porque justamente tienen ese don de decir mucho con poco. ¿Por qué J.K. Rowling es tan leída? La autora de Harry Potter. ¿Sí? Si ustedes abren un libro de Harry Potter en español, porque la traducción igual no cambia tanto en ese sentido, pues van a ver cómo describe todo un universo con pocas palabras. ¿Sí? Y eso atrae la atención, sobre todo de los jóvenes, que es la atención más difícil de atraer. Si ustedes han dado clase a chavos, pues lo entenderán, ¿no? O a jóvenes de universidad, ya no decir de prepa. Por eso es importante que cuando nosotros escribamos, siempre estemos releyendo lo que estamos escribiendo. Porque la vez pasada me centré en las palabras, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos, cuidado con el uso de algunas, con el uso de cosa, con el uso de importante, con el uso de diversos? Ahora ya lo ampliamos a nivel oración y a nivel párrafo. Entonces, la escritura de un texto tiene esas dimensiones, a nivel muy micro, nivel de palabra, luego a nivel de oración y luego a nivel texto. Por eso cuesta tanto trabajo escribir un texto, porque las palabras las tenemos ahí flotando en nuestra cabeza, pero luego hay que bajarlas al papel y no nada más hay que bajarlas, hay que ordenarlas de izquierda a derecha y no nada más ordenarlas de izquierda a derecha, sino crear oraciones y esas oraciones van a crear párrafos y esos párrafos van a crear textos y esos textos tienen que comunicar una idea completa sobre una investigación o lo que se quiera comunicar, ya sea una carta, un artículo, una noticia, una columna, una novela, un ensayo. Entonces, imagínense aquellos que escriben novelas de 900 páginas, la claridad mental que deben de tener
para conseguir que desde la primera página hasta la última haya cohesión y coherencia textual. Por eso tiene que haber una relectura. Si nosotros no estamos leyendo lo que estamos escribiendo, entonces no vamos a conseguir la claridad necesaria, porque es muy difícil que un texto lo escribamos bien a la primera, a menos que seamos Julio Cortázar. No sé si han leído a Julio Cortázar, pero Julio Cortázar cuenta cómo una vez escribió uno de sus cuentos más famosos que se llama La casa tomada, después de haberse despertado de un sueño. El cuento lo soñó y automáticamente después de despertar se puso a escribirlo y ya lo entregó, ¿no? A lo mejor hubo algunas correcciones, pero es muy difícil que nos salga un texto a la primera. Por eso tienen que estar releyendo el texto varias veces. Y ya no decir cuando se corrige. Esta mañana yo corrigí 6 páginas. Bueno, no esta mañana terminé de revisarlas, pero había empezado 3 días antes. ¿Sí? Porque primero fue una lectura para entender de qué trataba el texto. La segunda lectura hice la corrección. La tercera lectura fue para revisar que no se me haya escapado algo en esa corrección. Y la cuarta lectura fue para verificar que todo estuviera bien. Fueron 6 páginas nada más y me llevó como 3 días, claro, en intervalos, momentos donde estoy más desocupado. Pero lo que quiero decir es que un texto siempre es perfectible y nunca termina de escribirse, entre comillas, claro, porque tenemos que cerrar, pero es complicado pues decir que vamos a escribir un texto a la primera adecuadamente. Entonces, eso sería en la parte de la claridad, ¿no? De buscar siempre fragmentar nuestros textos en oraciones con el tamaño adecuado. Obviamente no vamos a escribir una oración muy pequeña, pero tampoco muy larga. Siempre hay que buscar equilibrio entre la redacción de nuestras oraciones. Porque yo he revisado párrafos de 9 a 10 renglones y es solamente una oración. No tenían puntos intermedios. Y eso provoca dificultad para comprender de qué se está hablando y también cansancio. Entonces tengan cuidado con eso. Alan, una pregunta. Ese sí, definitivamente te cansa. Pero, por ejemplo, y retomando esta cuestión de que el párrafo tiene que tener introducción, desarrollo y conclusión, y como decías al principio, ¿no? No necesariamente se tiene que cambiar de tema y demás. Si quiero retomar lo mismo, sería correcto, por ejemplo, ¿no? De los pájaros. Los pájaros de color azul vuelan, ¿no? Para encontrar, etcétera, lo que sea. Ya, gracias. Termino pues ese párrafo. Pero yo quiero seguir hablando de los párrafos, de los pájaros. Ay, se me fue. En el punto y aparte, para empezar otro párrafo, es correcto si otra vez yo digo los pájaros, porque si no los nombro, te lo comento porque a mí me hicieron observaciones en un documento. Yo ya no seguí con los pájaros al principio, pero luego así como, según yo, di a entender, bueno, no sé, los que vuelan, no sé qué, y me decían, no, es que tienes que volver a poner los pájaros. Pero mi sentido común a lo mejor, ¿no? De la escuela de español que pasé hace muchos años, yo digo, tengo que volver a repetir los pájaros, los pájaros, los pájaros en cada punto y aparte, o sea, en cada párrafo. ¿Tú qué me comentarías? Eso dependerá del texto y del tipo de discurso que estamos desarrollando. Sí, cuando estamos hablando de un discurso académico o científico donde no tenemos que dejar ninguna duda de lo que estamos hablando, probablemente, y bueno, también se tendría que revisar el estilo y tendríamos que ver el contexto, más que nada. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de los alumnos, ¿no? Y decimos que los alumnos tienen tal nivel de estudios, tal nivel de comprensión lectora, etcétera, y describimos o escribimos un párrafo donde estamos hablando de alumnos. En el siguiente, si vamos a seguir hablando de alumnos, a lo mejor, pues para no repetir la palabra alumnos, podemos decir los estudiantes o podemos emplear otras formas o estrategias discursivas que de alguna manera sustituyan
los estudiantes, ¿sí? Como digo, dependerá también de cómo está la redacción, porque a veces podemos tener la palabra estudiante en la última línea y vamos a comenzar el siguiente párrafo con la palabra estudiante, y quizás allí lo que se quiere evitar es la famosa cacofonía, es decir, no está repitiendo la misma palabra en un breve periodo o en un espacio tan corto. Yo no, si se tiene que usar o se va a seguir hablando del mismo referente, pues adelante. Yo no lo vería problemático. Pero también entiendo que va a depender del contexto, ¿no? Si a lo mejor el contexto nos ayuda a no usar la palabra estudiante o la palabra alumno, está bien. Si el contexto nos dice que tendríamos que usarla porque entonces no va a quedar claro, entonces hay que usarla, ¿sí? Volviendo al ejemplo de estudiantes, si el siguiente párrafo, queremos decir, los estudiantes tienen dificultades para comprender textos, y si en lugar de decir los estudiantes tienen dificultades, empezamos diciendo tienen dificultades sin usar el sujeto, entonces allí sí te pueden decir, pero ¿quiénes son los que tienen dificultades? ¿Ok? Porque por más que en el párrafo anterior se esté hablando de los estudiantes, a lo mejor en el siguiente ya estás hablando de alguien más. Quizás estudiantes de regularización, o a lo mejor profesores, o a lo mejor los directivos, porque forman parte del mismo universo escolar. Entonces se podría interpretar o podría el lector pensar que ya no estás hablando de estudiantes, sino que estás hablando de alguien más que comparte el mismo universo semántico, como podrían ser docentes, directivos u otro tipo de estudiante. Entonces tendría que ver también con el contexto, ¿sí? Eh, en este caso, aquí hablamos de pájaros y de mariposas. Entonces, si en el siguiente párrafo yo comienzo diciendo, em, anidan en los bosques de Canadá, pues entonces sí tengo que decir quiénes, los pájaros o las mariposas, ¿no? Y si yo digo, estas aves anidan en los bosques de Canadá, pues también va a ser ambiguo porque los pájaros son tipos de aves y las mariposas también son tipos de aves, o no son tipos de aves, no lo sé. Pero a lo mejor es sí usar un sinónimo, ¿no? Em, que nos ayude a identificar que se está hablando del mismo referente. Pero como digo, sí influye el contexto y tendría que ver eh, el caso específico, pero no, Gracias. no debería ser un problema. Fíjate que lo que yo hacía para no repetir, por ejemplo, los pájaros en el siguiente párrafo, hacía los párrafos muy largos. Y bueno, ahorita Bien, caigo en cuenta de que pues no, también no, es muy cansado y tedioso, ¿no? De así hecho, es. uno de los ejemplos que pusiste, o sea, dale más, Ujú, ujú, de entrada, así como que dije, no, no lo voy a ujú, leer, ¿no? O claro. sea, sí, no, Y, cansa. y además, no hay que caer en el error de que si queremos hacer párrafos más breves, digamos, a ver, como que me voy aquí a la mitad del párrafo y donde esté el primer punto que encuentre le doy enter y ya lo separo en dos. Podría funcionar en ocasiones porque a lo mejor tocó la casualidad y la suerte de que ahí había terminado la idea de ese párrafo y que en la siguiente ya comenzó otra. Pero puede ser un error común que digan, pues nada más lo voy a separar y ya tengo dos párrafos de uno. No, hay que leerlo primero y hay que ver si la idea se terminó y entonces ya lo separamos. Si no se terminó, pues escribimos alguna otra línea y ya está. Y empezamos uno nuevo. Entonces sí, buscar el equilibrio entre los párrafos va a ser siempre fundamental. Acuérdense que aplica con las personas, pero también con lo que hacemos. Como nos ven, nos tratan, pues lo mismo en un documento. Un documento como lo ven, lo tratan. Si para empezar el documento ya tiene faltas de ortografía en el título, van a decir, no, imagínense cómo va a estar en la organización de las ideas y en general en la argumentación. Si esa persona no supo distinguir entre cuando llevaba H o cuando llevaba G por J o J por G,
pues no creo que sea muy brillante de ideas y no voy a perder mi tiempo leyendo ese texto, ¿sí? Entonces, como nos ven, nos tratan, no solo a las personas, también a nuestros textos que escribimos. Bien, entonces aquí termina esa presentación. Voy a compartir una más y ya la segunda parte de esta sesión. Ahora, muchas veces tenemos miedo a la página en blanco porque no sabemos cómo empezar a escribir un texto, ¿verdad? Sobre todo cuando éramos estudiantes y nos decían, vas a desarrollar un ensayo de tal tema. Y ni siquiera sabíamos cómo empezarlo. Así como los arquitectos tienen sus estructuras para construir casas, los abogados tienen sus machotes para construir sus documentos. Creo que por aquí en este grupo había muchos abogados. Pues lo mismo pasa con la escritura. En la escritura también existen estas ayudas para que podamos empezar a escribir una argumentación o un texto. Un arquitecto nunca va a diseñar una casa desde cero, no se la tiene que inventar y no tiene que imaginar cómo va a ser. Sí, los planos, las estructuras arquitectónicas existen. Lo que va a cambiar es el estilo, ¿no? Y el diseño, el color, los adjetivos, los colores, las extensiones, los tamaños, los materiales, pero las estructuras se van a mantener. Cuando nosotros vemos una casa o el plano de una casa, pues ese mismo plano puede funcionar para otras casas y lo único que le vamos a cambiar son los colores, las puertas, las ventanas y a lo mejor hasta las dimensiones, ¿no? Bueno, algo así ocurre también con los abogados que ya tienen sus machotes o sus documentos preescritos y ya nada más llenan con las particularidades que se requieran según el trámite o el caso. Bueno, entonces a estos se les conoce como andamiajes cognitivos, o que está tomado pues también de la construcción, de la realidad, ¿no? Como esas ayudas, esos como estructuras que nos ayudan a alcanzar un punto que de otra manera no hubiéramos alcanzado. Lo mismo ocurre cuando estamos empezando a andar en bicicleta, con esas llantitas que ven aquí abajo, sí, esas ayudas. Nosotros no alcanzaríamos el objetivo de andar en bicicleta si no fuera por esas llantitas, ¿sí? Pues bueno, en la escritura académica también existen esos andamiajes. Aquí tengo un ejemplo. Ustedes, si leen este texto, lo pueden identificar como una manera de argumentar académicamente o de redactar académicamente por la forma en la que está escrito. Lo único que hay aquí son huecos que rellenar. Y este es un ejercicio que se puede aplicar a personas que están empezando a, pues a aprender Redactar, ¿no? sobre, Ajá. aprender a redactar en el discurso académico. Esto se llama lo que ellos dicen y lo que yo digo. ¿Por qué lo que ellos dicen, lo que yo digo? Bueno, más adelante lo voy a explicar, pero es una manera de entrar en la conversación académica. Y me voy a regresar un poquito en esta presentación, ¿sí? Cuando nosotros queremos escribir sobre cualquier tema, si nosotros no tenemos discurso para hacerlo, va a ser muy difícil escribir. Por eso, pues los escritores consagrados, pues son gente madura, gente que ya tiene por lo menos más de 30 o 35 años, ¿no? Porque, bueno, ellos empezaron muy jóvenes leyendo y empezaban a practicar la escritura. Em, Y no nada más eso, sino que fueron reuniendo con el paso de los años bibliografía y autores y teorías para luego obtener la madurez mental de escribir un texto, ¿sí? Entonces, cuando ustedes están escribiendo un texto, sobre todo académico, lo que están haciendo al mismo tiempo de escribirlo es citar otros textos. Ustedes que ya escribieron sus tesis, pues se acordarán perfectamente de esto, ¿no?
generalmente estamos citando, si no es todo el tiempo, muy frecuentemente a otros autores, ya sea para respaldar un argumento o para brindar una evidencia sobre lo que nosotros decimos, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo ahí es entablar un diálogo con alguien más. Estamos entrando en una conversación. Cuando nosotros leemos, estamos al mismo tiempo conversando con alguien más, ¿sí? Entonces, es como cuando entramos a una habitación, ya sea real o virtual, y donde la gente está conversando. Tenemos que esperar un poco para saber quiénes son, de qué hablan y cómo hablan. Lo mismo nosotros cuando leemos un autor nuevo o un libro nuevo. Empezamos a leerlo y le vamos dando chance, ¿no? Como se dice coloquialmente, a ver si nos atrapa. Decimos, le voy a dar chance unas 50 páginas. Pues lo mismo cuando nosotros entramos a una conversación o en una sala, ¿no? Entramos a la sala, pero desde luego que primero lo que vamos a hacer es escuchar de qué se está hablando para luego tratar de participar en esa conversación. Entonces, luego de un rato, alguien puede decir de qué se está hablando y si está de acuerdo en lo que se dialoga o no. Entonces, en ese momento podemos entender y quizás, solo quizás, participar en la conversación. Es lo mismo cuando nosotros leemos un texto que nos puede servir para citarlo en alguna de nuestras redacciones, de nuestra tesis o de un artículo. Leemos un texto y decimos, es que este es buenísimo, ¿no? Me encanta cómo argumenta estas ideas, lo voy a citar. Y ahí ya estamos eligiendo participar en esa conversación al citarlo en nuestro diálogo cuando nosotros estamos escribiendo un texto académico, una tesis o lo que sea que escribamos, ¿sí? Y es que, fíjense, nos tienen tan acostumbrados a esto de tienes que citar y nunca nos explican por qué deberíamos citar a otros autores. Y debido a esta camisa de fuerza que nos ponen para citar, no estamos reflexionando si vale la pena o si deberíamos citar a esa persona que estamos citando. Por eso tenemos que ser muy selectivos en lo que vamos a decir de lo que otros dicen. Para eso la lectura crítica. Y para eso, bueno, también se han desarrollado cursos, etcétera, para identificar qué es lo que vale la pena citar y qué es lo que no valdría la pena citar, o qué es lógico y obvio, como les mostraba la semana pasada, eh, y que no vale la pena citar porque pues es un argumento lógico, ¿no? Por eso, cuando logramos una adecuada conversación con otros textos, estamos creando un universo intertextual, es decir, donde convergen varios textos. Intertextual. ¿Y qué es la intertextualidad? Pues es un procedimiento en el que tenemos un texto A que se refiere a un texto B. ¿Sí? Estamos sobre hombros de gigantes, dicen, hay un adagio popular que dice, vivimos sobre hombros de gigantes, porque bueno, nosotros llegamos al mundo ya con una serie de conocimientos que alguien más hizo en el pasado, ¿sí? Si nosotros tenemos vacunas, pues es porque alguien más en el pasado investigó sobre las vacunas, ¿no? No empezamos de cero en este mundo, por suerte. Entonces, por eso no es casualidad que las ideas que leíste de un autor sean tan semejantes a las de algún otro que habías leído antes. ¿No les pasa a ustedes que luego ven una película, para hablar de ejemplos más coloquiales, luego ven una película y les parecen parecidas las tramas, o una novela y dicen, ven una novela y dicen, ya sé que este tipo se va a casar con esta, ¿no? Ya sé que el pobre se va a casar Oye, con la o rica. el bueno, el malo, el feo, el El rico, el bue- pobre, ¿no? Exactamente, son arquetipos. Exactamente, y son intertextos que se están comunicando porque hay toda una tradición y ya hay una estructura en la que estamos tomando referentes, ¿no? Y sabemos que esos referentes funcionan y por eso los estamos retomando. Bueno, eso mismo ocurre en la intertextualidad. Hay autores que son muy citados y son muy citados porque sus ideas están tan bien construidas que se vuelven clásicas, vigentes, que desde hace 20, 30, 40 años siguen vigentes. Ya no decir los filósofos, que tienen miles de años de vigencia sus ideas, ¿no? Aristóteles, Platón, Sócrates y todos los filósofos que conocemos, pues sus ideas siguen vigentes, por eso les decimos clásicos, ¿no? Entonces, no es casualidad que las ideas que luego encontramos en películas, en textos académicos o donde quieran,
pues son tan similares como las estructuras de las películas de Disney, que usan la estructura del héroe, ¿sí? Del viaje del héroe. El héroe está allí muy a gusto en su realidad, en su vida cotidiana, ¿no? No le pasa nada, pero de repente, boom, un día le llega un problema, le matan al papá o le sucede algo horrible y tiene que salir y tiene que empezar un viaje para resolver ese problema. Y en ese viaje va aprendiendo, va aprendiendo, va aprendiendo, va aprendiendo, se encuentra amigos, se encuentra quien lo ayuda, se encuentra obstáculos, pero sigue aprendiendo y al final casi siempre va a regresar a casa o va a tener un final agradable, feliz. Bueno, esas estructuras son las que les comento que son intertextos, porque están de alguna manera haciendo referencia a un texto base. ¿Ok? Lo mismo pasa en el discurso académico. En el discurso académico, nosotros lo que estamos haciendo casi siempre es regresar a otros textos para validar nuestras ideas, para respaldarlas, para argumentarlas, para darles peso, ¿sí? Para llenarlas de significado. Porque por supuesto que nosotros no podemos hacer un texto original de la nada. Ya están, los textos ya están ahí estructurados, ¿sí? Y esto lo tienen muy claro los anglosajones. Ellos han desarrollado maneras didácticas de introducir a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, que son los que tienen menos experiencia, en la redacción académica. Les quiero mostrar rápidamente un ejemplo de un libro que se llama Lo que ellos dicen, lo que yo digo. Aquí está. Entonces, como les decía, nosotros estamos citando a otros autores con frecuencia y para citar a esos autores, pues primero tenemos que ver qué es lo que ellos dicen para luego decir algo yo. En referencia a esta reflexión o a esta premisa, se publicó este libro, que es un libro muy didáctico, está escrito en inglés, desafortunadamente no hay traducción al español. La traducción sería lo que ellos dicen y lo que yo digo, ¿sí? Y entonces lo que ellos aquí proponen, estos autores, Gerald Graff y Kathy Birkenstein, de la Universidad de Illinois, de Chicago, es preparar una serie de andamiajes o de templates o machotes, pero académicos. Yo les mostraba hace un rato los que usan los abogados, los arquitectos. Bueno, estos son académicos, ¿sí? Y aquí hay un breve ejemplo. Si ustedes se acuerdan de los textos que han leído académicos, pues tienen frases como en discusiones recientes, ¿no? Una controversia es tal, algunos argumentan esto, otros argumentan que no es así, etcétera. Pueden reconocer esas estructuras, ¿no? O pueden reconocer estructuras como, por ejemplo, es decir, sin embargo, además, todo lo contrario, ¿sí? O en esta investigación el propósito es, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas líneas son esos como estructuras que soportan los párrafos o los textos. Y estos autores aquí proponen hacer como estos andamiajes para los jóvenes, para que ellos solamente se dediquen a rellenar esos espacios con sus propias ideas. Entonces, un texto académico podría comenzar así, en discusiones acerca de, ¿sí? Un tema controversial es sí, un tema controversial es sí, un espacio, mientras algunos argumentan que, y entonces el estudiante tiene que decir qué es lo que argumentan, otros señalan que o sostienen que, ¿ok? Luego, esto no quiere decir que, bla, 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 ¿sí? Fíjense cómo es muy útil usar esta expresión, esto no quiere decir que, porque entonces obliga al estudiante a escribir un argumento que ayude a probar su argumento central o su tesis. Y que ayude también a clarificarlo,
porque a lo mejor al lector no le puede, el lector puede empezar a decir, no, es que no estoy de acuerdo contigo porque, ¿no? Tu argumento tiene un sesgo. Y aquí los autores introducen esta expresión, esto no quiere decir que, y de esa manera se obliga al estudiante a clarificar su idea central, ¿sí? Ok, ya dije esto, pero por si no claro, esto no quiere decir bla, 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 lo siguiente, ¿ok? Entonces, por eso, estas estructuras, una manera ventajosa y útil para empezar a introducir a los chavos o a los escritores novatos en el discurso académico. Por acá hay una un poco más extensa. Déjame ver si la encuentro. Era la página 10, me parece. Sí. Esta es otra estructura. Bueno, esta no era aquí. En recientes discusiones sobre, y aquí se introduce el tema del que se quiera hablar, el que sea, el que se les antoje, ¿no? En recientes discusiones sobre los videojuegos, sobre los testamentos, sobre la educación. Un tema controversial ha sido sí. Y por otro lado, algunos argumentan que desde esta perspectiva, bla, 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 ¿sí? Bueno, por un lado, algunos argumentan que, por otro lado, otros argumentan que, sin embargo, otros, etcétera, ¿sí? Vean cómo, gracias a estas estructuras, estamos recuperando lo que otros dicen para luego decir lo que yo digo. My own view, es decir, mi argumento es que, o mi punto de vista es que, y entonces aquí yo ya hablo de lo que otros dijeron sobre determinado tema. Para esto tengo un ejemplo más concreto, para que quede un poco más claro. Espero, si me siguen hasta aquí, no Sí, estoy Alan, fíjate confundiendo. que yo tengo ¿Sí? una duda. Ahorita que Ujú. decías, y de acuerdo a la estructura de este libro, Ujú. eh, ¿qué también en la cuestión de cuando estás haciendo un texto, qué tan conveniente o inconveniente le ves tú con tu experiencia de que se citen a pocos autores o que repitas un autor en varios párrafos? Eso de que se citen varios autores o que se cite un solo autor, Ajá, va a depender totalmente del tipo de lo que se esté exponiendo o argumentando. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, mi tema va a ser la educación virtual en el siglo XXI, ¿sí? Y entonces puedo empezar argumentando que existen numerosos autores que han hablado sobre el tema de la gamificación en la educación virtual. Y allí, como yo tengo que citar los autores que han investigado sobre el tema, puedo usar 4, 5, 6 o 7, ¿sí? Siempre y cuando esos autores me ayuden a mí a aclarar y a mostrarle al lector las investigaciones que se han hecho en torno a ese tema. Entonces ahí sí necesito muchos autores, ¿no? Porque lo que quiero hacer es demostrar qué es lo que ya se ha investigado al respecto. Sin embargo, cuando estamos argumentando sobre un aspecto ya mucho más delimitado y más específico, por ejemplo, no sé, sobre un concepto, digamos, entonces allí lo que tengo que hacer es ser muy cuidadoso en que si estoy hablando de la definición de un concepto, pues yo cite específicamente a los autores que están definiendo ese concepto, pero que no quiere decir que de ahí yo me vaya a colgar de todas sus ideas para empezar a decir, y es que luego dijo esto, y luego dijo aquello, y luego añadió esto otro sobre ese concepto, porque ahí ya no estamos escuchando tu voz. Entonces, tiene que ser muy estratégica la selección de citas que vamos a hacer de los autores, que se note que efectivamente lo estamos citando porque es necesario citarlo y no nada más por citarlo, ¿sí? Por eso yo decía la semana pasada que cuando nosotros citamos, tenemos que hacerlo de manera que se vea que esa cita tiene un peso, que está llena, que tiene, que aporta ideas nuevas.
No que nada más lo citamos para rellenar espacio y para seguir avanzando en el discurso. Porque entonces ahí ya se va a notar que lo que estamos haciendo es colgarnos del discurso de otros para nosotros completar las páginas que nos hacen falta, ¿sí? Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? Ser muy estratégicos y ver, justificar, no justificar, sino que se note que efectivamente allí era necesario citar. Ok, gracias, ¿Sí? Alan. Ujú. Entonces, fíjense, tenemos este como machote, que este es un ejemplo, ¿no? Puede haber machotes que nos pueden servir para otro tipo de redacciones, para presentar otro tipo de argumentos, pero aquí en este caso lo que quiero hacer es un ejemplo, mostrar un ejemplo de cómo nosotros nos podemos valer de este andamiaje para hablar de lo que otros han dicho sobre X tema y luego introducir mis argumentos sobre ese tema, ¿sí? Entonces, de ese modo yo ya construyo evidencias y construyo un soporte. Yo le digo al lector, mira lector, esto es lo que se ha dicho sobre este tema y a partir de lo que ellos han dicho sobre este tema, yo digo esto otro, ¿ok? Y ese es el ejemplo que yo les traigo acá. Lo que ven ustedes aquí en azulito, esto en azul, ¿sí? Son todas estas letras. Y lo que ven ustedes en letras negras son los espacios vacíos. ¿Se fijan ya cuando lo rellenamos, cómo parece lo contrario? ¿Cómo pareciera que en realidad lo que es este azulito son los espacios que están aquí en blanco? Y no. Por ejemplo, aquí comienza diciendo, en las discusiones recientes sobre mitología. Ah, ok, ese va a ser mi tema, mitología. Un tema controvertido ha sido si la mitología sigue teniendo relevancia en la sociedad actual. Por un lado, autores como, y entonces aquí yo ya introduzco mis autores, a los que voy a invitar a dialogar conmigo, ¿sí? A aquellos que me van a ayudar a mostrarle al lector lo que yo sé del tema. En este caso voy a citar a Robert Graves, ¿sí? Argumentan que la mitología es una parte intrínseca de la experiencia humana y que sus historias y arquetipos continúan siendo relevantes en la comprensión de la condición humana. Luego, desde esta perspectiva, la mitología, ok, entonces, ya cuando yo digo desde esta perspectiva, aquí ya tengo que usar mis palabras, ¿no? Y tengo que decir, la mitología ofrece un lenguaje simbólico profundo que nos ayuda a explorar y comprender nuestros propios anhelos, miedos y desafíos. Entonces, lo que yo hice aquí fue citar a Robert Graves sobre lo que él dice que es mitología y en ese mismo orden de ideas, yo voy a usar mi lectura crítica, reflexiva y todo ese ser objetivo que soy yo para sacar una conclusión sobre lo que él dice y entonces como que resumirlo y decir, desde esta perspectiva, la metodología ofrece un lenguaje simbólico profundo que nos ayuda a explorar y comprender nuestros propios anhelos, miedos y desafíos. ¿Ok? Porque Robert Graves, ¿qué es lo que dice sobre la mitología? Que es una parte intrínseca de la experiencia humana y que sus historias y arquetipos continúan siendo relevantes en la comprensión de la condición humana. Entonces, yo voy a inferir y sacar conclusiones de lo que dice Robert Graves para entonces decir, ok, desde esta perspectiva lo que él dice es esto, ¿sí? No lo dice literalmente así, pero yo, como sujeto pensante y reflexivo que soy, puedo deducir que eso es lo que él quiso decir. Y entonces es la manera en que nosotros introducimos nuestra propia voz, que es lo que tú preguntabas, Gladys, ¿no? Si, ¿qué tan conveniente es citar a los autores? Pues cuando lo hacemos de este modo, usando estas estrategias discursivas, podemos decir, miren, esto es lo que dice el autor y yo digo esto con base en lo que él dice y puedo estar de acuerdo o no, ¿sí? En este caso, no hay una posición clara de si está de acuerdo o no. Más bien está como reformulando la idea. ¿Ok? Luego, por Sí, otro lado, porque fíjate, arriba dice experiencia humana ujú, y ya con las palabras de quien lo escribió,
pues me Ujú. imagino yo, o bueno, me vino a la mente esto de anhelos, miedos y desafíos, ¿no? Que tienen que ver con la experiencia humana. Exacto, ¿no? O sea, Así no es. quiero decir que vas a repetir lo que él dijo con otras palabras, no. Ujú. Pero fíjate que ahorita me dices al clavo porque dices, bueno, es que yo tengo que reflexionar y, o sea, si estoy de acuerdo o no, desde luego, con Así lo que él es. dice, pero pues con otras palabras que sí se asemejen si es que estoy de acuerdo. Ujú. ¿Ok? Y a lo mejor no de acuerdo o no de acuerdo, no necesariamente, sino engancharte tú de allí, Ajá. ¿sabes? Como el trenecito que va y luego nosotros nos enganchamos de ahí para que nos empuje, Ujú, pues algo así. Engancharnos de esas ideas iniciales y decir, ah, ok, entonces, si lo que tú estás diciendo es que la mitología tiene que ver con los anhelos, ¿no? Perdón, con las historias, las experiencias humanas, ujú, entonces también tendría que ver con anhelos, con miedos, con desafíos y con comprender nuestra realidad, que tiene que ver con esa condición humana, ujú. ¿sí? Bien. Entonces, no necesariamente tendrías que decir o escribir un argumento a favor o en contra, sino que te pudieras apoyar en lo que dice el autor para generar tus propias ideas, pero siempre con esa referencia de lo que nuestros maestros en la historia nos han dicho, ¿sí? Por eso son clásicos y se citan, porque han sido nuestros maestros y nos han Ujú, enseñado sobre un tema. Ujú. Son garbanzos de libra, que son personas que de entre toda la humanidad, pues tuvieron una mente clara, ordenada y que pudieron dar al clavo en ciertos temas, ¿sí? También está Joseph Campbell, que es otro mitólogo, ¿no? Entonces, como para hacer un contraste, también podemos usar esta estrategia discursiva y decir, por otro lado, Joseph Campbell sostiene que la mitología es una forma de poesía que ha dejado de ser relevante en nuestra sociedad tecnológica y científica actual. ¿Sí? ¿Se fijan cómo Robert Graves decía que la mitología todavía era actual, que continuaba siendo relevante? Pero Joseph Campbell dice que no necesariamente, que porque es más bien una forma de poesía, es más bien como un adorno. Por eso usamos este conector, por otro lado, porque marca un contraste. Luego, aquí yo puedo hacer un resumen también. El tema es si la mitología sigue siendo una fuerza poderosa en nuestra sociedad actual o si ha perdido su relevancia en un mundo cada vez más tecnológico y científico. ¿Se fijan cómo aquí resumo estas dos posturas aquí en esta línea? Y después de hacer todo eso, al final lo que voy a decir es, mi argumento es que la mitología en la actualidad puede definirse como una forma de narrativa y simbolismo que nos conecta con las profundidades de nuestra experiencia humana. Es un marco para explorar y comprender nuestra propia identidad. Entonces, de aquí, de alguna manera, como que está en sintonía con lo que dice Robert Graves, ¿no? Y luego marcas este contraste, aunque reconozco que la influencia de la mitología puede haber disminuido en ciertos aspectos de la vida moderna. Y aquí ya de alguna manera ya le das la razón a Joseph Campbell, pero con su matiz, puede haber disminuido. Sus arquetipos y mitos siguen resonando en nuestro inconsciente colectivo y son una fuente de sabiduría y comprensión en nuestra búsqueda de significado. Entonces, como que busca el equilibrio de las voces, porque bueno, si los estás citando es porque de algún modo a ti te checó, te hizo clic eso que ellos dijeron y a ti te va a ayudar para respaldar tu argumento, o a lo mejor no para respaldarlo, pero sí para sostener qué es lo que tú vas a decir enseguida. Ahora, lo que quiero también aclarar aquí es que generalmente es mal visto por la academia que usemos la primera persona. Mi argumento, reconozco. Generalmente lo que se busca es usar el ser reflexivo, ¿no? Entonces, en lugar de decir mi argumento, podríamos decir eh, simplemente la mitología en la actualidad puede definirse como una forma de narrativa, etcétera, etcétera. Esto es muy anglosajón, esto de usar la primera persona, los anglosajones como que lo tienen más desarrollado y más permitido. En español, en la academia en español, como que aún todavía hay cierto recelo
Entonces, yo no les digo que esté bien o que esté mal, sino que traten también de adaptarse a los discursos y que si algún día van a publicar o van a escribir una tesis, pues a lo mejor busquen un discurso un poco más neutro o que usen el plural majestático, el de nosotros, ¿no? Nuestro argumento es que con las profundidades, ¿sí? O reconocemos que la influencia, aunque lo haya escrito una sola persona. Es lo que se prefiere, eso es como se estila, digamos. Yo no estoy diciendo que uno u otro es mejor, sin embargo, sí comento que en la Academia en Español se prefieren más las opiniones impersonales. De hecho, en lo personal no me gusta escribir en primera persona. Doy las materias de metodología, y sí, o sea, los trabajos y hasta yo en la forma de escribir les digo, ¿sabes qué? En primera persona no. Entonces, Sí, a veces puede ser un poco presuntuoso también, o no, como yo encontré esto, ¿sabes? Entonces, yo encontré el tesoro, quizás ¿verdad? por eso también se evita. Ajá, Yo lo descubrí. Ay, no te así creas. Bueno, es. ya Sí, está. Ujú. también, también, también. Adelante, maestro David. Sí, gracias, Ana. Hola, maestra Lai, no la había saludado. Hola, Aprovechando que Pasillas. somos pocos, muy personalizada la clase. Sí, hoy tocó así. Sí, gracias. No, Bueno, y está padre, deja antes sí, de que sí, digas, está padre, porque así ya me sí. puedo, todas esas Vamos lagunas a que tengo alargar y contigo. expresar. No, Sí. pues La cositas pregunta rápida pequeñas. era que, por ejemplo, en relación a la pregunta, sí identifico pues que no usa un tono de voz personal, pero no sé a veces, no sé si poner estimamos, por ejemplo, en el caso de hacer como un análisis, estimamos o Ujú. se estima. Ambos pueden ser adecuados. De hecho, si el texto se escribió entre varios, incluso lo mejor sería hacerlo en plural, porque lo Ujú. escribieron al menos dos personas. Pero los dos estilos del discurso serían adecuados. Se estima o estimamos. Vale, Personalmente me gusta más, cuando lo escribo yo, me gusta más el impersonal. Es decir, se estima, se escribió, se encontró, etcétera, etcétera. sí, bien, gracias. Sí, con mucho gusto. Bueno, continúo. Ya estoy por cerrar. Entonces, fíjense, para que nosotros podamos mejorar nuestras habilidades argumentativas y de ideas, para no tenerle la hoja en blanco, lo mejor siempre va a ser que lean, ¿sí? Entre más textos lean y mejores textos lean, su comprensión, su base de datos em, y sus referencias les van a ayudar a ustedes para ser mejores escritores o para ser mejores escritores en general y para conseguir una mejor redacción en cualquier texto, porque además de que les va a dar ideas, les va a entrenar y les va a estar entrenando el ojo acerca de cómo ir hilvanando los textos, ¿sí? Es como un bastidor, como la imagen que ven aquí. Los bastidores, ¿a qué nos ayudan? Pues a hilvanar, ¿no? Son soportes. Entonces, por eso leer es como un bastidor, porque si una persona no ha leído, pues no va a tener ideas, ¿no? Entonces, si no tienen ideas, pues no tendrá mucho que escribir. Así que parece muy obvio, pero es así. Ahora, también les recomiendo que lean literatura porque no saben cómo ayuda también la parte de creativa y de fluidez del lenguaje. No solo textos relacionados con su disciplina, sino también la literatura, porque la literatura les va a ayudar a construir ese pensamiento más complejo, a pensar mejor y de manera más fluida. Es como un gimnasio, ¿no? Finalmente van al gimnasio a ejercitar músculo, pues con la lectura se ejercita el músculo cerebral también. Fíjense, yo las quería compartir ya para cerrar este fragmento de El infinito en un junco. Es un libro que me gustó mucho cuando lo leí, que lo recomendé la semana pasada y otra vez lo recomiendo. Es de Irene Vallejo. Fíjense la manera en que Irene Vallejo construye este párrafo. Es un párrafo largo, ¿eh? Esto hay que aclararlo. Es un párrafo largo. Y a pesar de que es largo, tiene, tiene un genio para ordenar las palabras, las oraciones, y que hace que podamos seguirlo fácilmente y que no solamente
lo podamos seguir, sino que incluso nos cause emoción. Entonces lo voy a leer, espero que les guste tanto como a mí y que también, y bueno, además tiene que ver con el tema que estoy hablando, en el hecho de que leer y escribir es como si estuviéramos tejiendo un discurso con un bastidor. Y bueno, este es un fragmento de este ensayo, El infinito en un junco, y dice así: y sin embargo, desde tiempos remotos, las mujeres han contado historias, han cantado romances y enhebrado versos al amor de la hoguera. Cuando era niña, mi madre desplegó ante mí el universo de las historias susurradas y no por casualidad. Otro punto, aquí otro punto, dos ideas. A lo largo de los tiempos han sido sobre todo las mujeres las encargadas de desovillar en la noche la memoria de los cuentos. Han sido las tejedoras de relatos y retales. Durante siglos han devanado historias al mismo tiempo que hacían girar la rueca o manejaban la lanzadera del telar. Ellas fueron las primeras en plasmar el universo como malla y como redes. Anudaban sus alegrías, ilusiones, angustias, terrores y creencias más íntimas. Teñían de colores la monotonía. Entrelazaban verbos, lana, adjetivos y seda. ¿Se fijan cómo hace esta relación entre tejer literalmente y tejer palabras? Teñían de colores, perdón, por eso textos y tejidos comparten tantas palabras. La trama del relato, el nudo del argumento, el hilo de una historia, el desenlace de la narración, devanarse los sesos, bordar un discurso, hilar fino, urdir una intriga. Por eso los viejos mitos nos hablan de la tela de Penélope, de las túnicas de Nausicaa, de los bordados de Aracné, del hilo de Ariadna. Creo que este es el más famoso, aquel hilo en que Teseo fue y entró a un laberinto para encontrarse al Minotauro y entró al laberinto guiado por el hilo de Ariadna, ¿no? De la hebra de la vida que hilaban las moiras, del lienzo de los destinos que cosían las nortas, del tapiz mágico de Sherezade. Entonces, pues leer y escribir, o más bien escribir es como hilar, ¿no? Como tejer una prenda. Y gracias a la lectura es que podemos seguir escribiendo. La lectura sería como el hilo. Por eso decimos, el hilo de la lectura, ¿no? O el hilo de la historia, o el hilo de los acontecimientos. O en Twitter se estila decir el hilo, abro hilo. ¿Por qué? Justamente por eso, porque el hilo es la materia prima con la que se tejen los textos, ¿no? Los relatos. La palabra texto, la etimología de la palabra texto es textum, de latín, que significa tejido. ¿Sí? Bueno, entonces concluimos esta